Y como seguía el modelo anglosajón, no perdió la oportunidad cuando emergió una figura, Richard Cobden, que como él bregaba por el libre comercio, era autodidacta y había logrado con la llamada teoría de la paz universal, que Cobden decía que se iba a lograr mediante un intercambio parejo de mercancías entre distintas partes de la Tierra, ganó la mayoría de las elecciones parlamentarias en Inglaterra. Y por eso dice ahí, cuando las futuras generaciones quieran un ejemplo moral, tienen a Cobden como referente. Cobden es algo así como una especie de Sarmiento inglés. Después vamos a ver que lo mismo repite en Estados Unidos, que vamos a ver con quién. Y estábamos asistiendo a un periodo de muchos movimientos migratorios. Primero habíamos asistido a la migración forzada de los esclavos negros, de las personas tomadas como esclavos y trasladados en forma brutal a América. Digo esto de las personas porque me gustó mucho algo que leí hace poco de una señora a la que presentaron como nieta de esclavos. Y la señora, claro, dijo, no, soy nieta de negros que fueron convertidos en esclavos. Y la aclaración todavía hay que hacerla, porque a veces usamos la palabra en forma directa sin empezar por decir que eran seres humanos trasladados y convertidos en animales de carga o de trabajo. La inmigración planteaba un gran problema. ¿Qué hacían en las nuevas repúblicas? ¿Cómo se insertaban en las nuevas repúblicas la gente proveniente de otros países que no hablaba el idioma, que muchas veces tenía resistencia a nacionalizarse? Ustedes saben, por ejemplo, que la gran inmigración italiana-española de fines del siglo XIX a la Argentina tardaban 10, 15, 20 años en sacar tarjeta de ciudadanía, y la mayoría seguía con la ciudadanía anterior, no se hacían rápidamente argentinos. Esa fue un poco la idea del centenario, ¿no? Los festejos del centenario y el cambio de las currículas escolares tuvo como objetivo argentinizar a la inmigración. Pero Sarmiento presentaba un problema: si no se nacionalizan, no votan. Y entonces tenemos un problema, esa inmigración. ¿Qué rol juega en las nuevas repúblicas? ¿En qué lugar queda? Y dice, y en una de esas nos estamos perdiendo que participen de las elecciones sectores que favorecerían a que se terminen los gobiernos autocráticos, según el esquema de él. Y desde ya no dejó también de criticar a Estados Unidos cuando había denuncias de elecciones corruptas. Aquí habla, creo, de dos. Bueno, fíjense, el Partido Democrático ha triunfado en la elección de los miembros para la legislatura de la ciudad de Nueva York por una mayoría de 1.500 votos. Los diarios de aquella ciudad de ambos partidos reconocen que la elección ha sido conducida con orden y decoro y que el resultado expresa francamente la opinión de la mayoría. Esta elección tuvo lugar bajo la ley enmendada. Las elecciones civiles del pasado abril habían sido señaladas por la deshonrosa corrupción en general y perjurios de ambos partidos. O sea, no es que porque él se asociara en general con el régimen vigente en Estados Unidos, lo liberara de toda responsabilidad o lo quisiera mostrar como perfecto. Y en la siguiente cita señala con todas las letras que el proceder fraudulento en el campo electoral es un acto criminal y que como tal debe ser concebido. ¿Sí?
No, hay paseo. Ah, a ver. ¿O nos salteamos alguna? Fui yo. Bueno, disculpen. Viene, No. viene acá, mira. ¿Cómo? Me parece que... No, está bien, volvamos, está. Sí, viene después. Bien, no importa. Avancemos. Bueno, campo de la historia. Los países, los pueblos, se deben a su historia. Entonces, él plantea que hay una diferencia notable entre Lima y México como capitales virreinales históricas, porque yo les recuerdo que Buenos Aires fue capital virreinal poco más de 20 años, ¿sí? 25 años, 1776 a 1810. En cambio, Lima y México fueron las capitales virreinales originales de América. Y bueno, fueron, obviamente, no sé si alguno de ustedes conoce Lima o conoce la Ciudad de México, tienen una diferencia en cuanto al peso de la historia colonial enorme con cualquier ciudad argentina. Y así como criticaba a los cabildos como un negocio, como un lugar de empleo eterno, dice él, acá me parece que tenemos algún problemita. Estás en la 20. ¿Cómo? Estás en la número 20. Sí, volvimos para atrás un poquito. Bueno, sí, fui yo entonces que me adelanté, perdón. Bueno, lo vemos en otra beta, de historiador en constitucionalista. Le criticaron a Sarmiento el hecho de que incursionara en el derecho, en las discusiones con Alberdi, y lo acusaban de no ser una persona con estudios de derecho y de jurisprudencia. Sin embargo, vamos a poder ver, primero, que muchas de las observaciones que hizo fueron importantes en la discusión, aunque no tuvo éxito en la del 53, que fue decisivo en la reforma del año 60-61, y que, aunque estudió como en todas las cosas como autodidacta, efectivamente hizo aportes en el plano de la Constitución. Aquí entonces, en esta polémica con Alberdi, pasamos, en la que plantea la cuestión de establecer penas y castigos en los fraudes electorales, y en la siguiente, lo que anticipé, de que se debe considerar como criminal el proceder fraudulento. Ahora sí, verán ustedes que hablaba de las ciudades, de Lima, etc., y ustedes saben que los ayuntamientos, o sea, los cabildos, eran el poder político de cada ciudad, ¿no? No es casual que en la actual Argentina había 14 cabildos, y digamos, prácticamente, excepto la de Luján, todo lo demás coinciden con una provincia actual, ¿sí? Cada cabildo una provincia. Solo Buenos Aires, que tenía 2 cabildos, digamos lo que es hoy Buenos Aires, pero casi lo podríamos decir que La Plata es el correspondiente al cabildo de Luján y quedó el cabildo de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires. Pero él planteó el problema de los cabildos en la etapa colonial son otra muestra de corrupción, porque los cabildantes, que generalmente eran españoles peninsulares en su amplia mayoría, convertían el empleo en el cabildo como un negocio de por vida. Y en ese trabajar sobre el pasado, y en su caso el presente, observa que los caudillos reproducen el sistema de los cabildos. O sea, que los caudillos tienden a mantener el mismo sistema de considerarse empleos de por vida. Y, digamos, como ustedes saben, qué sé yo, por ejemplo, el gobernador de San Juan, Nazario Benavides, estuvo 4 periodos, Rosas 25 años prácticamente.